En principio quiero comentarles que el programa es resultado de el diagnóstico que se realizó el año pasado, que se dio a conocer el año pasado, que a su vez es producto del trabajo conjunto de diversos actores que están interesados en la temática de los derechos humanos, por supuesto el gobierno de la ciudad, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia, la academia y organizaciones de la sociedad civil que se sentaron a trabajar conjuntamente primero para la elaboración de este diagnóstico y después para ya la presentación de los resultados del diagnóstico como un programa de derechos humanos para la Ciudad de México. No se trata de resolverle la vida a las niñas, niños y adolescentes, sino de colocarles las condiciones para que ellos puedan, de manera autónoma y progresiva, saber qué es lo que deben hacer frente a determinadas circunstancias. Este principio de autonomía progresiva implica un cambio importantísimo, porque antes las políticas públicas de carácter asistencial, antes quiero decir teóricamente, porque eso sigue ocurriendo, las políticas públicas asistenciales se centran en la persona, ¿no? Ven en la persona al problema. Las políticas públicas con perspectiva de derechos se centran en la situación de las personas, independientemente de su condición, ¿no? El debate reciente que tenemos sobre el tema de limpieza social tiene que ver con eso, porque pareciera que el problema son las personas, la condición de las personas, y no es la condición de las personas la que importa, esa tiene que ser respetada. Lo que importa es la situación, y entonces el Estado está obligado a modificar la situación para empoderar a las personas que se encuentran en situación de riesgo, de vulnerabilidad o de discriminación. Entonces, la autonomía progresiva le pone al Estado la tarea de crear las condiciones necesarias para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan progresivamente ir ejerciendo sus derechos. Y eso no tiene nada que ver con ningún tipo de incapacidad. Es decir, más allá de los cambios legales, lo que necesitamos es institucionalizar esta perspectiva en organizaciones públicas, en políticas de articulación de lo que estas organizaciones públicas hacen con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones privadas, etcétera, y en prácticas que cuando hablamos de institucionalidad, hablamos de prácticas normalizadas, ¿no? Hablamos de prácticas que ya no llaman la atención, porque son normales, porque son cotidianas. Ahí tendríamos que llegar a un nivel en el que el Estado mexicano, y en el caso que nos compete a nosotros, el gobierno de la ciudad, tuviera el andamiaje institucional necesario para garantizar primero la satisfacción plena de los derechos de niñas, niños y adolescentes, segundo, la protección en caso de que esta satisfacción no se alcance, tercero, la reparación del daño en los casos en los que estos derechos hayan sido violados. Ciudad de México está presentando una serie de contradicciones justamente que hablan de la necesidad de acelerar la instrumentación de la agenda política y legislativa, en particular en materia de derechos humanos y de la infancia, y por supuesto en temas tan concretos como las poblaciones callejeras, que ha sido motivo pues de medios de comunicación. Frecuentemente, aún en la agenda de derechos humanos, la infancia se coloca como un grupo de población invisible. Por eso también saludo que este punto de acuerdo se haya lanzado, por supuesto, desde la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Creo que ahí compartimos mucho la preocupación de que prácticamente en ningún entorno, estamos hablando desde el Congreso local, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, no existe una comisión de derechos de la infancia. Es importante señalar también que nuestra noción y vivencia de niños está muy asociada a una representación o a muchas representaciones sociales que nos imponen el cómo nos conformamos como niños, como niñas, y el cómo también les imponemos que puedan vivir su niñez. Y aquí me gustaría puntualizar en esta necesidad de reconocer la diversidad de infancias. Tenemos una noción muy ideal de niños y de niñas, es decir,
vinculados a McDonald's, vinculados a videojuegos, a películas de Disneylandia, pero no estamos reconociendo que no son los únicos, ni por supuesto los mejores espacios para construir y conformarse como niños y niñas en este momento. Tendríamos que reconocer que hay otras diversidades de infancias. Por ejemplo, niños y niñas trabajadores. En el país se calcula, en un dato, ahí me aclarará ahora Gerardo, aportado por INEGI hace aproximadamente 10 años, 3.6 millones de niños en el país vinculados al trabajo. Y en ese sentido, estamos hablando de una proporción de infancia muy importante, que en esta experiencia vivencial tendrá, por supuesto, riesgos, pero también aprendizajes que será necesario considerar. Pero un tema de especial preocupación y que se aborda tanto en el diagnóstico como en el programa de Derechos Humanos, el capítulo de infancia, está vinculado a niños y niñas sin cuidado parental. Hay muchos más niños y niñas que están quedando en la invisibilidad o no siendo reconocidos en esta imagen ideal que tenemos de la niñez. Pensemos, por ejemplo, en los niños indígenas migrantes, en aquellos que ya ha apuntado el doctor Rosas Plasencia, vinculados al conflicto con la ley, o incluso de los que aún sabemos menos, aquellos que están vinculados con el delito organizado. Ya no basta pensar que los niños de esta ciudad van a ser el futuro, ni siquiera basta pensar que van a ser los futuros electores. Tenemos que comenzar a plantearnos ya, como lo establecen las líneas del programa, la consulta, pero más allá, que niños y niñas participen en las decisiones que les afectan. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí en la sede de la Comisión de Derechos Humanos para hablar de este tema que afortunadamente ayer tuvo eco en la Asamblea Legislativa y logramos aprobar un punto de acuerdo en el que se establece que se convoque ya a una mesa de trabajo entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos, a efecto de armonizar la agenda legislativa, de acuerdo a estos datos que nos arrojan por la propia Convención, el reconocimiento que se hace de manera expresa para que los niños sean agentes sociales y titulares activos de sus prerrogativas, efectivamente no en la óptica de tutelar sus decisiones. Y bueno, pues esto reconociendo también que los problemas que nos han ido permeando en la Ciudad de México, tenemos ya datos que nos dan la propia Red de Derechos de la Infancia y que podemos con ellos tener medidos los alcances que realmente se hayan logrado con las políticas públicas a la fecha en la Ciudad de México y qué es lo que nos falta hacer para entonces armonizar el trabajo legislativo. Creo que también nosotros estamos en esa lógica de trascender a una política pública que enfoque derechos, que surca obviamente de un amplio diálogo ciudadano, que junto con la población, de los niños de la calle, de los niños que están en otra situación, descubra una forma creativa y aproximada de tomar este tema con sensibilidad y que, bueno, pues en esta situación de que la Convención nos establece en sus 54 artículos disposiciones para dar salvaguarda plena a la infancia, pues aún está pendiente en materia legislativa ubicar claramente si los niños o las niñas son sujetos plenos de derechos, ya que en América Latina y en especial en nuestro país aún se considera a este sector como menores, lo que bien señalaba el presidente de la comisión, seres vulnerables de segundo orden, sin derechos, o cuyos derechos se pueden vulnerar o restringir según el libre albedrío de las y los adultos.